Hola, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo anda mi comunidad de maestría? Red Pill. Depende en el horario en que me estés escuchando. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema que me resulta sumamente importante. Sí, es uno de los temas más importantes de nuestra filosofía, ya que intentará revelar, aunque sea de manera genérica, cómo es que una mujer pone de manifiesto sus prioridades de atracción, de excitación en relación a los hombres que ellas eligen, acontecido el muro. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar de aquellos esquemas mentales que, por lo general, ¿sí? Esto también es importante decir, estos esquemas de los cuales yo estoy haciendo referencia, ¿sí? Y que puedo clasificar los mismos según la etapa de maduración en la que dicha mujer esté en la sociedad, ¿sí? Y que a la vez, a la postre, se encuentran totalmente coordinados con acontecimientos, muchos acontecimientos predecibles, comportamientos predecibles y esquemas mentales que ocurren durante cada una de estas fases que venimos de alguna u otra manera intentando revelar en este canal. Debo ser tajante, ¿sí? Y me parece importante decirlo, que se trata de esquemas, formas de pensar, formas de proceder, formas de vivir que una mujer adquiere en general, ¿sí? Teniendo en cuenta situaciones genéricas, generales, ¿sí? Pero a esto hay que agregarle obviamente acontecimientos, circunstancias ponderables, específicas e individuales de cada mujer. Si no nos quedemos solo con este análisis genérico, sino que debemos complementarlo con ciertas situaciones individuales y particulares que cada mujer transita y que coadyuvan, ¿sí? En la forma de que la propia mujer entienda, ¿sí? Su posición, su autopercepción dentro de la sociedad y particularmente hablando dentro del mercado sexual, ¿sí? Bien, dicho esto, pasemos ahora, ¿sí? A hacer algunas aclaraciones preliminares. ¿Sí? Hemos dicho que en la maduración, ¿sí? De las mujeres en general, podemos clasificar sus esquemas mentales dentro de distintas fases. ¿Sí? Podemos clasificar a las mujeres en distintas fases. ¿Sí? Ya hemos analizado la fase de la mujer en su adolescencia, ¿sí? En sus años de fiesta. Hemos analizado también a la mujer en sus años previos al muro, ¿sí? Denominada fase de transición o epifanía. Y hoy vamos particularmente a hablar respecto del muro, ¿sí? Aquello que le sigue a la epifanía, ¿sí? Aquello que le sigue a aquella toma real, ¿sí? De conciencia que por lo general una mujer tiene con respecto a su posición dentro del mercado sexual. Si de repente ocurre que en la etapa de la epifanía, si esta etapa de transición previa al muro, la mujer empieza como intuitivamente a darse cuenta que ha perdido competitividad con respecto a sus pares más jóvenes y comienza a aparecer, ¿sí? una situación, una toma de conciencia de que posiblemente, eventualmente, si no ajusta ciertos comportamientos, ciertos esquemas mentales, eventualmente podrá llegar a quedarse sola, o en el mejor de los casos, con un hombre hipergámicamente inferior a lo que ella hubiera deseado. Habida cuenta de que aquellos hombres que ella desearía relacionarse, vincularse incluso hasta sexualmente, poco a poco la van dejando de tomar en serio. Y lo cierto es que toma real conciencia de que su agencia sexual ya no es ni tan eficaz ni tan efectiva como si lo era en sus años previos a la transición, ¿sí? En su etapa más fértil, más joven, más femenina incluso,
dando por ende, por resultado, una mujer que se halla plenamente en el muro. ¿Sí? Bien, bueno, ¿en qué edad podemos decir que una mujer ha entrado en el muro? Bien, aproximadamente hacia los 30, 31, 32 años de edad en adelante, siendo esta etapa en la mujer donde realmente todas sus formas de proceder e incluso sus razonamientos intentarán ser cambiados, intentarán ser modificados a fin de poder explotar hasta sus últimas consecuencias aquello que instintivamente su hipergamia le ordena conseguir. ¿Sí? Recordemos que, en simples palabras, cuando hablamos de hipergamia estamos haciendo referencia a aquella situación, aquel rasgo instintivo que la propia mujer tiene y que le hace sentir atracción por hombres que no solo son jerárquicamente superior a ellas mismas, sino que a la vez tengan capacidad de proveerles, de brindarles seguridad tanto a ella como a su progenie. ¿Sí? Lo cierto ahora bien es que durante esos años de fiestas, su propia sensualidad, su propia sexualidad, su propia agencia sexual les permitía de hecho estar con hombres hipergámicamente superiores. Ahora bien, en la medida que tanto su belleza, su fertilidad, su juventud, incluso su feminidad fueron reduciéndose, esa ansiedad que les generó tal situación sumada a la toma de conciencia de que ya no son tan competitivas como sí lo eran cuando eran más jóvenes con respecto a sus pares, mujeres más jóvenes de edad, poco a poco todos sus esquemas mentales van a ser modificados, ajustados a sus nuevas circunstancias de vida. Sí, claro que hay que igualmente hacer un breve paréntesis. ¿Sí? Básicamente en este momento de maduración que a la mujer le acontece, debemos clasificar distintas situaciones. ¿Sí? Por un lado ya podemos tener, por ejemplo, mujeres que ya se encuentran dentro de una relación intersexual posiblemente, presumiblemente consolidada y hasta con el matrimonio encima, al cual pueden o no sumársele hijos incluso, como también por otro lado tendremos mujeres, algunas mujeres solteras, otras quizás ya divorciadas, otras quizás mamás solteras, habrán quizás también mujeres totalmente ignorantes, incluso negadas de la situación que les acontece, pero en fin, ¿qué es lo importante? Bien, lo importante acá es tener en cuenta que esta fase puede estar caracterizada por la búsqueda de la seguridad. ¿Sí? Por ende, la atracción de tales mujeres se centrará en el potencial de aprovisionamiento que un hombre le pueda dar. Es ahí en donde esperará, incluso por mandato social, que el hombre que le corresponda pueda ser capaz de garantizarle todas estas cualidades que son propias de hombres proveedores. ¿Sí? Aquellas mujeres que son realistas comenzarán a priorizar rasgos que son intrínsecos de un hombre, tales como su seguridad, su confianza, su capacidad de liderar, pero fundamentalmente su capacidad de proveer, de ser, o al menos potencialmente de que ese hombre sea alguien que esté dispuesto a traerle el pan a la mesa. ¿Sí? Es durante esta fase, básicamente, en donde las mujeres comienzan a alterar sus propias expectativas, al punto tal de que ya no les importa tanto, al menos no con la prioridad que sí existía durante sus años de fiesta, los atributos epigenéticos del hombre, sino más bien lo que les va a pasar a importar en demasía, diría, es que pueda encontrar algún hombre proveedor dispuesto a ayudarle tanto a ella, si se trata de una madre soltera, a su hijo o hijos, y o a su eventual futura progenie. ¿Sí? Tengamos en cuenta también que el reloj biológico en las mujeres tiene fecha de caducidad. Diría que hacia los 30 años se estipula que ya el 90% de sus óvulos ya han sido expulsados. Por ende, su reloj
biológico en cuanto a su fertilidad, resulta ser también una ponderable más a tomar en cuenta. Y es por todo esto que se explica cómo es que la mujer se apura tanto por el obtener un compromiso, por lograr establecer el compromiso. Y en algunas situaciones le podrá salir bien, en cuyo caso habrá cobrado bien, y en otras le puede salir mal. ¿Sí? Recordemos que en la naturaleza del hombre existen, a grosso modo, ¿sí? Existen dos naturalezas, ¿sí? Genéricamente hablando. Por un lado está el macho alfa y el macho beta. ¿Sí? El macho alfa se caracteriza por ser líder, se caracteriza por ser sumamente confiado en sí mismo y en algún punto por ser responsable. Entonces no me parece bien decir que un macho alfa pueda ser también proveedor. Es más, yo diría que un buen macho alfa encuentra su libertad, encuentra su felicidad, no solo en garantizarse su propia libertad, sino también en garantizarle libertad, comodidad, confort a sus seres más queridos y allegados, ¿verdad? Bien, pero también existe el macho beta, ¿sí? Aquel hombre que es por naturaleza sumiso, obediente, respetuoso de las reglas de las instituciones sociales y por ende resulta prima facie un buen proveedor. Alguien que, por cierto, puede conseguirse un trabajo y trabajar de manera estable y segura, ya que lo caracteriza a este es su sumisión, su obediencia, ¿sí? El respeto por cumplir con todos los mandatos sociales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una mujer entra en el muro, como quiere tanto seguridad, confort e incluso el perder esa sensación de ansiedad producto de la competencia dentro del mercado sexual, intentará cobrar, o mejor dicho, intentará liquidar su hipergamia con aquellos hombres que hipergámicamente mejor se ajuste a sus pretensiones. ¿Sí? Bueno, lamentablemente existen aquellas mujeres que se niegan a aceptar esto. Es decir, se convencen genuinamente de sí mismas que su valor dentro del mercado sexual sigue estando en su punto más alto y por ende no bajan ningún estándar, en cuyo caso no se conformará con menos que un hombre alfa, incluso genéticamente superior a los demás. Bien, bueno, por lo general estas mujeres terminan solas, ¿sí? Lamentablemente, mientras más pasa el tiempo, su posición dentro del mercado sexual disminuye, mientras que para colmo el de sus pares, hombres masculinos, aumenta. O por ende así debiera suceder, ¿sí? Pero también están aquellas mujeres que en esa necesidad de sentir seguridad tanto como he dicho económica, de provisión y asimismo seguridad incluso emocional, terminan liquidando, terminan cobrando su hipergamia con hombres que son subóptimos en su parecer. ¿Sí? Y es allí en donde terminan con hombres que por lo general son proveedores betas, quienes han estado esperando pacientemente su momento de reivindicación sexual por parte de ellas. Sí, esto resulta paradójico y en algún punto problemático. ¿Sí? Recordemos que el beta bien condicionado es paciente, es obediente, es sumiso, y en su propósito primario es sobre mujeres que están en esta fase donde comienza a ver los dividendos de su firmeza, tanto en lo profesional como en lo académico e incluso en el apoyo a la causa femenina. Por ahí un poco lo triste es que estos mismos hombres son elegidos por ellas solo por su capacidad de proveer, de atender, de hacerse cargo de ellas, de su progenie actual e incluso de su progenie futura, y muy pocas veces por su atractivo sexual, dando como resultado luego hombres que se encuentran sumamente frustrados, porque para colmo, ya que su naturaleza es débil, sumisa, obediente, cuando su mujer se está tan solo conformando con él, es ahí cuando comienzan las manipulaciones, las maquinaciones por parte de ellas, al punto de llegarles a privar del sexo, al menos que mejore tanto profesionalmente, tanto económicamente,
poniendo a los hijos por delante y con todo lo que ello conlleva. ¿Se entiende? Sí, por eso es muy importante, incluso siendo un beta, incluso siendo un hombre blue pill, resulta sumamente importante antes de meterse en un compromiso, sí, haber por lo menos evaluado, por lo menos haber visto si todas las banderas rojas que su pareja tiene. Y más allá de que la propia mujer intentará justificar su consolidación, su compromiso con un macho proveedor, si su hipergamia no está convencida de que ha cobrado lo máximo que pudo, si su hipergamia no está convencida, es decir, perdón, reformulo, si su hipergamia no la convence a ella misma de que no pudo, ni va a poder conseguir algo mejor, inevitablemente tal mujer seguirá dentro de un conflicto, dentro de un dilema psicológico que constantemente la pondrá en la disyuntiva de si se debe seguir conformando con este macho proveedor o buscar algún alfa que además de proveerle, le pueda despertar esa excitación sexual que evidentemente con el macho beta no existe. ¿Sí? Lamentablemente muchas, en su ignorancia de que creen que podrán conseguir algo mejor, bueno, y que siempre el pasto estará verde, lamentablemente luego se divorcian, luego se separan y se dan cuenta que ya no es fácil, nunca lo fue. Sí, incluso acá estaría muy bueno, quizás lo dejemos para un podcast futuro, hablar respecto de aquella mujer denominada viuda del alfa. ¿Sí? Se trata de aquella mujer, así en simples palabras, ¿verdad? Voy a decir, se trata de aquellas mujeres que han tenido, ¿sí?, durante sus años de fiesta a sus propios alfas o a su propio alfa, y en el entendimiento de que tal alfa no le corresponde, terminan por obligación comprometidas con algún beta, extrañando toda la vida a ese alfa que quizás jamás las tomó en serio. ¿Sí? Bien, bueno, la viuda del alfa es específicamente un tipo de mujer que aconsejo evitar. Se trata de aquellas mujeres que están constantemente comparándote, y o al menos que seas realmente superior a aquel alfa. Dudo que una relación de tales características pueda derivar en algo grato, feliz, duradero. ¿Sí? Entonces, bueno, rebobinemos, retomemos y avancemos. He dicho entonces que las mujeres, a partir de los 30 años, les cae el muro, se estampan contra el muro, si toman conciencia de que ya no son ni fértiles, poco fértiles, perdón, que su juventud ya está en decadencia, lamentablemente, que su fertilidad tiene próxima fecha de caducidad, y que por ende su agencia sexual, ese poder sensual, ese poder de su sexualidad ya casi no surte efecto, al menos en los hombres que ella desearía. Es por todas estas características, por todos estos acontecimientos, más sumado al hecho de que en su propia autopercepción se perciben inferiores a su propia competencia, es que se ven obligadas a modificar su estrategia sexual, o de lo contrario terminarán completamente solas. Sí, hemos dicho que entonces, por ende, los rasgos que priorizan ellas en cuanto a lo referente a los hombres cambiarán, de modo tal que pasarán a preferir hombres que fundamentalmente tengan capacidad real y potencial de proveer a largo plazo, tanto a ella como a su actual progenie, si es que ya la tiene, y a su futura descendencia. ¿Sí? Y es en ese contexto en donde, en esta ansiedad de competencia, en esta ansiedad producto de esa sensación que les causa el muro, es que intentan liquidar, es que intentan cobrar todo su poder con el macho que más se ajuste a sus expectativas. ¿Sí? Bien, bueno, esto es una característica de una mujer muro y posmuro. ¿Sí? Después hay una segunda característica que ciñe, ¿sí?, que traza toda esta fase, y es denominada del desarrollo, de la búsqueda del desarrollo. Y que, en simples palabras, no es más ni menos que aquella reevaluación constante que tal mujer se va haciendo con el correr del tiempo con respecto a si su propia inversión ha valido o no la pena. ¿Sí? Recordemos que si la propia mujer no ha sabido, no ha podido elegir correctamente en sus años más, donde se encontraba en el cenit dentro del mercado sexual, y ha elegido básicamente en la inmediatez, bueno,
a futuro constantemente se encontrará en esa situación de estar constantemente reevaluando tal decisión durante los años que le siguen, llegando al punto de comparar su propio valor sexual dentro del mercado con aquellas idealizaciones que ella tiene y que aún mantiene sobre su pareja actual, sus anteriores amantes alfa o alfas que imaginan que le podrían llegar a suceder si estuviera soltera. ¿Sí? Es en este sentido que básicamente, desde un punto de vista evolutivo, tribal, ocurrirán básicamente dos momentos críticos en una mujer que se encuentra comprometida. Uno se daría aproximadamente a los 7 años de relación, que si en el caso ya ha tenido algún hijo, bueno, 7 años son suficientes para que el mismo se vuelva más autónomo e independiente. Y dentro de las relaciones contemporáneas también es un punto aproximado en el que una mujer ya ha tenido suficiente para reevaluar su decisión. ¿Sí? Y para completar, otro punto crítico acontecería aproximadamente a los 20 años, que suele ser básicamente el momento en el que ambos progenitores se convierten en nidos vacíos, ¿sí? Produciéndose seriamente una segunda reevaluación. ¿Sí? Bien, bueno, hasta acá por hoy. Espero que, como he adelantado al principio, ¿sí? Esto de lo que estamos hablando son esquemas generales. Se integran toda una fase de la mujer en general a la cual hay que agregársele a estas evaluaciones situaciones particulares, individuales, ponderables, individuales, que inevitablemente influenciarán cómo es que una mujer se comporta en esta fase, pero dentro de tales esquemas generales, ¿sí? Espero que haya servido. ¿Qué te pareció? Te pido que si llegaste hasta este punto y no te has aburrido, espero leer tu comentario. Te pregunto, ¿qué te pareció? ¿Coincides? ¿Sí o no? ¿En qué no coincides? ¿En qué sí coincides? ¿Te ayudé en algo o no? Bueno, desde ya nos vemos en un próximo video. Sí, suscríbanse y comparte con aquel que creas que este video pueda llegar a serle de utilidad. Te mando un saludo.